Hola, somos Nancy y Nora y estamos aquí para otro episodio más de Dime si te ha pasado. Sí, y esta vez lo hacemos en remoto. No logramos encontrarnos, pero igual no queríamos que falte el episodio de esta semana. Y aparte, como se acerca San Valentín, el mes de el amor, la amistad, queríamos hacer un episodio especial, pero tal vez dedicado a todo lo que tuvimos que pasar antes de llegar a nuestra historia de mujeres casadas, con un episodio que se llama Dime si te ha pasado que perdiste tu dignidad por amor. Ajá. Entonces, estamos comprometidas con nuestro propósito de año nuevo, por eso estamos a distancia. Y, ajá, como dijiste, no todo lo relacionado al Día del Amor y la Amistad tiene que ser lindo. Hay cosas que no, hay cosas chistosas, entonces de eso vamos a hablar hoy. Has hecho muchos episodios de eh, que nos casamos, que cómo nos comprometimos, que las citas y todo, pero queríamos Ujú. contarles que a nosotras también nos ha pasado, que hemos tenido esos casi algo, esas citas que no salieron nada bien, esos novios que nos dejaron una marca, entonces justo de eso vamos a hablar hoy. Ajá. Entonces empecemos con las preguntas. ¿Cuál ha sido la cosa más loca que hiciste por un crush o por un casi algo? Eh, este, tal vez lo más loco que hice por un recontra casi algo fue escribirle un poema. ¡Guau! Y es tan casi algo que solo lo vi 2 veces en mi vida y le escribí un poema después de hablar por Instagram un par de semanas. Tal vez eso es lo más loco que he hecho. ¡Guau! Yo creo que yo no. O sea, sí eres tú más extrovertida y sí estás, o sea, sí es más probable que tú hagas cosas locas que yo. Eh, pero justo estaba viendo como cosas que teníamos anotadas y sí puede ser que eh, el fingir interés por cosas que ni siquiera me habían pasado por la cabeza, así como de, ay, sí, a mí también me gusta tal película o me gusta tal deporte y no, la verdad, no. Como que para buscar algo en común y tener que conversar, pero no, nada más fuera de ahí. Sí. Pero yo también creo que esto que yo les cuento de lo más loco que he hecho, eh, o sea, a cualquier persona le puede parecer loco, ¿no? Como que qué intensa, ¿por qué haces eso? Pero después es como parte de quién soy yo. Entonces, Ajá. pues, eh, creo que tenemos esa mala concepción de que mostrarte exactamente cómo eres a una persona que te gusta está mal, porque así no te va a gustar lo suficiente, sino más bien tienes que actuar como tú dices que actuaste, ¿no? Como fingiendo que te gustaban ciertas cosas o bajándole a la intensidad o no exigiendo tantas cosas, porque eso es lo que como que, Ujú. no sé, nos enseñan desde las películas hasta nuestras amigas y la sociedad que tienes que ser como que guardarte un poco cuando te gusta Ujú. alguien. Y si es que haces lo que Sí, quieres hacer, es algo loco. Entonces, ajá, no sé. sí, sí, y el típico de no le tienes que contestar inmediatamente y hazte del rogar y ajá, Ujú. sí. Sí. Y justo atado a eso, está otra pregunta que dice si es que te volviste demasiado disponible solo para llamar su atención. Puede ser. Sí, sí puede Sí. ser. O sea, no para llamar su atención, pero sí es verdad que me ponía como en situaciones en las que sabía que es, diferentes casi algo iban a estar o situaciones en las que podía tener la oportunidad de verles, de estar con ellos, de lo que Ujú. fuera. Sí, eso sí es cierto, como siempre, suena mal, pero así como que los perseguía, no, no en ese sentido, pero
buscaba estar en situaciones en las que ellos también pudieran estar. Sí, yo también. En verdad, como que aumentar la posibilidad de tener una actividad o algo en común, un espacio. Sí, 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 lo hice también. Si sabía que iba a ir a una fiesta, era como tengo que ir a esa fiesta. Entonces, ajá. Literalmente, literalmente. Que se suma un poco a la siguiente pregunta que dices, si alguna vez dejaste plantadas a amigas o a la familia o cambiaste algún plan por salir a verlo a la hora que él diga o por salir a un plan en donde Mm, sabías que iba a estar. no, o sea, no cancelé otro plan por ese plan, pero es que también tenía amigos o amigas que me ayudaban, ¿no? Entonces era como, ¿y si vamos allá? Entonces vas con tus amigas. Ajá. Pero, ajá, o sea, o cancelar un plan familiar, eso sí, creo que no he hecho. ¿Tú? Yo sí. Yo sí lo hice Wow, algunas veces. Me van a funear wow. por eso, pero es la verdad. También, no sé, una amiga me invitó al matrimonio de una de sus hermanas y yo le dije que no podía porque tenía otros planes, pero en verdad era porque mi ex no quería que fuera. Entonces, también, sí, sí, algunas veces tuve eso en que prioricé estar con él que cumplir con mis planes con la familia y con los amigos. Wow. Muy mal de mi ¿Sabes? parte. Sí, sí, porque generalmente esos novios no duran para siempre. Entonces, Exacto, pero eso es lo que no sabes. Es como que ajá. capaz sientes que tienes que capitalizar todo lo que puedas de esa relación y que no Mm, puedes no estar con esa persona, como si por no ujú, estar con esa persona un día, un fin de semana, como pones en riesgo lo que has construido. Pero es algo que yo aprendí mucho a la mala, y, o sea, con los casi algo, esto tal vez de ponerse disponible, de sí, voy a ir al plan porque sé que va a ujú, estar ahí y lo demás, pero con novios pasados, sí tenía una muy mala práctica de solo lo que él quiera hacer y así, y por ujú, eso sí dejé muchos planes importantes que ahora no me lo perdería por nada del mundo, puede pasar claro. lo que pase, que no me lo perdería, pero cuando era más chamita tenía esa concepción de, no, pues lo que mi noviecito quiera y diga, sin importar que eso signifique que yo voy a fallar a otras personas. Ujú, Y eso sí era muy mal de mi parte. sí. O sea, a mí también me pasó algo similar. Tuve un noviecito que me decía como que, ay, voy a tu casa, no sé, a las 5 ponte. Y venía y yo ya no hacía planes porque él iba a venir. Entonces él venía a mi Ujú. casa y estaba, no sé, 2 horas y luego me decía, me voy a ir a una fiesta. Y se iba y yo ya me quedaba en mi casa sin plan. Y era como, porque ajá, yo destinaba mi tiempo a la relación y él no. Entonces, y yo no me daba Ujú, cuenta, ¿no? Como que era de, ay, bueno, pues salió el ujú. plano, pasó y así. Pero me hizo varias veces eso y hasta mi mamá me dijo. Y me dijo como que, o sea, tú te quedas aquí porque él está aquí, pero él no está aquí. Y ya no sales con tus amigos y ya no haces otras cosas por estar con este niño. Ajá. Y yo, es verdad. Sí. Sí. Y creo que nadie te lo dice, pero cuando te lo dicen tus papás, ay, 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 Sí, sí arde que ellos te sí. lo digan. Sí. ¿Y has mandado Y, algún texto, o sea, mensaje de texto, larguísimo, ujú. dramático o poético, así que hoy te daría cringe? Bueno, ya les dije que le mandé un poema a un man que vi 2 veces en mi vida. O Bueno, sea, más ajá. larguísimo, poético que eso. Creo que eso, o sea, como digo, a la final es parte de quien yo soy. Y sí Ujú, creo que a veces entregué partes de lo que yo soy, como esto de los poemas y de los mensajes románticos y demás, a personas que tal vez no se lo merecían, pero sí, o sea, yo mm. siempre les dije lo que sentía, nunca desaproveché la oportunidad de decir lo que sentía y de eso sí no me arrepiento, pero
Pero tal vez si leyeras mis mensajes, sí te daría cringe. ¿Sabes a mí qué me pasa? Ves que antes usábamos mucho Facebook, o sea, no existía, Ujú, no sé, TikTok y Instagram estaba como empezando y así, ¿no? Entonces era como, todo era Facebook. Y ujú. yo, o sea, pues obviamente te dejabas como comentarios y así. Entonces ahora, muchos años después, de repente Facebook le da la gana de recordarte como tal día como hoy Ujú. y mandaste este mensaje o pusiste esto en tal persona o le comentaste tal cosa y me salen unos mensajes que sí me da mucho cringe. Ajá. A noviecitos de, ay, te amo, no sé qué. O sea, sí, 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 horribles. Y digo, yo. Pero no me arrepiento de en su momento, Ujú. sí, como tú dices, como darlo todo de mí y ya, porque al Sí, final creo que de eso aprendes y no estás con alguien solo para estar a medias. Entonces, sí. creo que está bien, o sea, es parte de... Pero sí pasaba en esa época que, o sea, por lo menos yo me demoraba full en escribir ese mensaje, lo escribía, lo borraba, quitaba aquí, arreglaba, Ujú, larguísimo todo, con todo mi corazón ahí puesto en unas cuantas letras, y lo mandabas y te quedabas como viendo así de, ya leyó, no leyó, ya, ¿qué ujú. va a decir, qué va a hacer? Y los hombres sí son bien cara dura, porque hay algunos que sí te responden, pero otros que simplemente no, no responden y dejan ahí tu declaración de amor, de sentimientos, para Ujú. que tú hagas lo que sea. Y ahí sí me volvía un poco loca cuando mandaba como estos mensajes expresándome y Ujú. no había respuesta. Era como que, ¿cómo no respondes a eso? A la sinceridad, a que te abran el corazón. No sé, eso sí me Sí, dolía. Ujú. sí. Ujú. Y me castigaba full. ¿Por qué? De ya no voy a mandar, No ¿o qué? sé. Exacto, de ¿por qué mandas? ¿Por qué eres así? Sí, sí me dolía mucho, Ujú. tal vez. Y yo creo que sí, es verdad esto que dicen que a veces duele más un casi algo que un noviecito. Y justo creo que es por Ujú, eso que estamos diciendo, porque con un novio ya como que tienes algo, entre comillas, más seguro, y entonces sí ujú, empiezas a ser más tú y a darlo todo y a tener más momentos juntos, y con un casi ujú, algo tal vez sí te aguantas un poco más. Entonces tal vez ujú. si no entregaras todo en esas relaciones, te arrepentirías después. Puede ser. Sí, o sea, de acuerdo que a veces los casi algo duelen más que una relación, pero porque a veces a los casi algo les ponemos una expectativa que nunca llega a cumplirse y eso duele, el tener que Ujú, hacer como un reality check y decir, ok, aquí no es. Creo que eso es súper doloroso de los casi algo, ¿no? Y también darte cuenta que ujú, tú puedes sentir algo por una persona, pero no necesariamente esa persona siente lo mismo por ti. Que cuando eres novios mm, se entendería que las dos personas sienten lo mismo. En los casi claro. algo es como que, ay, quiero tanto ser tu novia y tú me tienes ahí como a medias y eso es horrible. Claro, sí es verdad. ¿Y qué red flag ignoraste? Elegiste no ver simplemente porque te gustaba mucho este alguien. Muchas, muchísimas. A ver, por ejemplo, de ese noviecito que les conté, eso, como que no tomaba en cuenta mi tiempo, entonces siempre era su plan. Y la novia por Ujú, un lado, ¿no? Entonces, ajá. Esa red flag ignoré. Les digo que ya después me di cuenta cuando me dijo mi mamá también. Pero bueno, mi mamá me dijo ya cuando yo ya estaba como, no sé si casi terminando o ya habíamos terminado. Con otro novio, una red flag que decidí ignorar conscientemente es que me decía mentiras. Entonces yo decía, ujú, bueno, son mentiras chiquitas, entre comillas, y para quedar mejor. O tipo, eh,
Como esto que les conté de las citas, ay, pero es que yo había reservado aquí, tú no puedes salir, y luego llegábamos al lugar y no era cierto que había reservado, ¿no? Entonces esas mentiras como de, no sé, entonces Ujú, yo decidí a ignorarlas porque pensaba que era parte de, para impresionarme o para quedar bien, entonces como que me hacía la mensa de que no me daba cuenta, pero obviamente me daba cuenta de que me decía mentiras. Entonces sí, ujú. y con ese novio duré varios años. Entonces, ajá, y ya obviamente te das cuenta y si decides ignorar esas red flags, después entran en contra tuya. O sea, había cosas que ya me decía que yo Ujú. decía, me está mintiendo, no me está mintiendo. Entonces, sí, no es bueno ignorar red flags. O sea, a mí nunca me ha salido bien. Ujú. Sí. Yo de los casi algo, o sea, sí puede ser que hayan mini red flags, pero probablemente sí las vi porque no estoy con ninguno de ellos. Eh, Ajá. Tal vez, o sea, el red flag que no quise ver sí fue el de mi ex, que cuando me puso los cachos, eh, Mm, él quiso como, él quiso como hablar de eso y que eso fuera como una motivación para abrir la relación porque él estaba confundido, pero no me quería perder, pero pasó esto porque no se entiende consigo mismo y mi reacción fue no, me voy a olvidar por completo que hiciste esto y vamos a seguir adelante con nuestra relación como si nada. Eh, él obviamente estaba pasando por algo y había que trabajarlo, pero mi instinto ajá. fue esconderlo, Ignoremos. ignorarlo por completo y seguir adelante con la relación. Y Mm, bueno, pues me explotó un año después, pero me explotó. Y siempre recuerdo, o sea, siempre regreso a ese momento y digo, ese era el momento en el que tenías que huir, porque él ujú. claramente ya no quería la relación que tenía contigo. Y fue, sí, fue simplemente que me negaba a aceptar que había algo malo en nuestra relación. Pero sí, una Mm, major red flag que ignoré. claro, sí. Ujú. Es que también es lo que decías de te casas con una idea de una historia que ni siquiera existe, pero quieres llegar a Ujú. cumplir, entonces decides ignorar ciertas cosas. Totalmente. Sí. Y ahí ya, cuando hay red flags y todo se vuelve dark, Ajá. ¿cuál crees que es la diferencia entre luchar por amor o perderse en el proceso? Uy, es difícil porque creo que es una línea muy, muy, muy delgada entre las dos cosas. Entonces, Ujú, siento que eh, justo lo que decías de en las películas y en las novelas y en todo, es como tienes que luchar y sufrir por el amor y que al final vas a ser feliz y entonces todos buscamos un amor sufridor. Yo tuve mi ujú, primer novio, me llevaba súper bien con él, éramos como súper amigos, era una relación muy, muy, muy sana y yo corté con él porque era como voy a sonar muy mal, pero era como muy aburrida la relación porque no teníamos peleas, no había sufrimiento, no había, no había nada de drama. O sea, éramos muy, muy buenos amigos y todavía somos amigos. Y básicamente por eso cortamos, o sea, porque no había nada más allá. Entonces no era esta historia de novelas y de películas donde la protagonista sufría y obviamente todos pensamos que somos el protagonista, ¿no? Y entonces creo que esa idea, o sea, bueno, ahora como más grande, creo que esa idea del amor pues no está bien. Entonces, luchar por amor, yo creo que no está bien dicho, o sea, siempre va a haber problemas en las relaciones y hay algunos problemas que vale la pena resolver, si es que no impiden que tú seas tú. Entonces, ahí es como que luchas, entre comillas, sino, más bien yo diría trabajas por la relación. Entonces, construyes algo, o reparas algo, o hablas, o haces lo que tengas que hacer, pero
si estás justo luchando por amor, sí te puedes perder en el proceso. O sea, no es como, por favor, Ujú. quiéreme y voy a ser quien tú quieres que sea y entonces voy a cambiar o tú tienes que cambiar porque a mí no me gustas. O sea, si no te gusta la persona como es, entonces no es. Ujú. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que es eso. Nos vendieron esta idea de que el amor tiene que ser súper difícil y súper incomprendido y tenemos que llorar y de ley tiene que haber la escena en la que estamos viendo la ventana justo cuando está lloviendo y creemos que hay que luchar por amor, pero ese no es el propósito. El Ujú, amor debería ser algo que se siente bien, no que se siente tormentoso. Y sí creo que tuve muchas de esas ideas de hay que luchar por esto y salir adelante. Y como les digo, me aguanté un año con una persona que claramente ya no quería estar conmigo y era ahí ujú, luchando por sostener algo que ya no daba lo que yo quería en la relación. Pero también diría que no se trata de perderse en el proceso. O sea, si me preguntan a mí, ni luchar por el amor ni perderse en el proceso, porque a la final creo que te das cuenta cuando el amor es amor, cuando puedes ser exactamente quien tú eres y ujú. eso no ocasiona como miedos de, ay, me va a dejar, ya no le gusto y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que cambiar un poquito el chip de que el amor no tiene que ser algo que nos consuma, ¿no? Sino algo que nos enriquezca. Em, entonces sí he luchado por amor y obviamente también me he perdido en el proceso. Y Ujú, creo que también ese trabajo de después de cuando te pierdes en el proceso, de volver a conectar contigo después de un casi algo o un novio que te absorbió todo lo que tenías para dar. ujú. Es un proceso bien interesante, ¿no? Ese de cómo reconciliarte contigo y mirar atrás y decir, nunca más voy a tener esto en una relación porque no es lo que quiero, no es lo que me merezco y no es lo que es el amor. Entonces, en parte, creo que a todos nos toca luchar por amor o perdernos en el proceso alguna vez en la vida para saber que ahí no es, pues, y luego buscar lo verdadero. Sí, y, o sea, sin planearlo, porque en realidad creo que este no era el episodio para eso, pero en los primeros episodios Así, ya cállate, no habíamos es de eso, prometido, queremos. habíamos prometido como contarles la historia de los exnovios que tenemos como similares. Ujú, eh, ujú, y justo con lo que dijiste me acordé de eso, porque las dos lo vivimos después de esas relaciones como muy, muy largas y muy fuertes. Y creo que es algo que yo disfruté mucho, o sea, ese proceso de darme cuenta que me había perdido y entonces volver a hacer las cosas que me gustaban. Y cuando empecé a hacer estas cosas que me gustaban y ir a los lugares que quería y empezar como a tener una vida distinta a la que estaba acostumbrada por obedecer o por modificar quién era yo, fue ujú. ahí donde, cuando me sentía muy yo que conocí a Pablo. Entonces, Total. ajá, o sea, sí, creo que lo que dijiste es verdad. O sea, es necesario tener este proceso y va a pasar. Yo creo que a todos te vas a perder en un punto, lo importante es darte cuenta que te estás perdiendo. Ujú. Sí, y pensando en el título de este episodio, así de que perdiste dignidad por amor, creo que Ujú, justo llega ese punto también en el que no te reprochas, pero sí es como que, ¿por qué hiciste eso, no? De un poquito de autorregañarnos y decir, mira, esto que hiciste, no lo vuelves que a no se hacer. repita. Sí, No, que no se repita. Mientras vivas en este cuerpito, mm, sigues mis reglas y eso no lo vamos a volver a hacer. ajá. Y
hablábamos de los casi algo antes. Ujú. Entonces, ¿tuviste un casi algo que te dolió más que una relación real? Sí. Es una historia muy larga también con ese casi algo, porque fueron muchos años que salíamos y nos veíamos y estábamos como que ahí súper bien y luego no nos veíamos y no hablábamos y luego otra vez regresábamos y empezábamos a salir y hablar y todo súper bien y nunca fuimos novios. Entonces era una relación como que de muy altas y muy bajas, o sea, era como estábamos juntos súper bien y parecía que íbamos a ser la pareja increíble y de repente era como pasaba algo y ya. Uno de los dos se enojaba o se molestaba y nos dejábamos de hablar, pero por completo y no nos veíamos. Entonces fue rarísimo, rarísimo. Y obviamente también fue doloroso por esto que decíamos de nos hacíamos a la idea, o por lo menos yo me hacía la idea de que eventualmente íbamos a estar juntos y era una relación, cuando estábamos bien, era bien divertido. Entonces siempre eran como planes diferentes y lugares distintos y él es una persona muy interesante. Entonces sí era como, maldito, ¿por qué no somos novios? Entonces todavía Ujú. después, cuando yo tuve esta relación larguísima, y cuando terminé esa relación larguísima, me habló. Y yo, o sea, todavía ilusionada de ese casi algo que habían pasado añisísimos que no lo veía y era como, tal vez ahora es el tiempo. Y esa conversación fue chistosa porque fue como, él me dijo, pudimos haber sido muy buena pareja, lo pudimos haber logrado muy bien, pero pasaban tantas cosas, tanto tiempo, tantos altos y bajos que solo ya se desgastó. Y en verdad, o sea, sí, era verdad. Y después lo vi y había esa tensión como interesante todavía, pero era como, o sea, tal vez es algo de lo que uno se aferra solo porque no pasó. Y ya después ya no volvió a pasar nada con él, o sea, nunca más en la vida. Pero sí, es que se siente como que dejaste algo pendiente. Creo que es eso también lo que te hace que te piques ahí de, lo puedo terminar. O más bien puedo Ujú. empezar esa relación que nunca empezó. Sí, total, total. A mí, no sé si es que sea tan parecida a mi historia, pero sí tuve un casi algo que sí me dolió bastante y que me demoré mucho tiempo en curarlo, casi más que alguna relación que haya tenido. Sí. Eh, Fue como que justo después de que terminé mi relación en Barcelona, yo regresé a Ecuador y o sea, con él todo pasó como muy rápido, fue como muy explosivo, muy apasionante, muy divertido, pero era como que de un día para el otro éramos chicles, o sea, no nos podíamos Mm, despegar ni un solo momento. Y él era muy cariñoso, muy expresivo. Yo soy muy cariñosa, muy expresiva, entonces era así como corazoncitos por todos lados, intenso. siempre. Ajá, todo muy intenso. Y yo me tuve que regresar a Barcelona a defender mi tesis del máster. Cuando me fui fue como que, ay, por favor, no salgas con nadie mientras estás allá. Sí, no, ajá, sí, te voy a extrañar, te voy a extrañar. Nos escribíamos todos los días y así. O sea, un amor loco. Y yo estuve en Barcelona como casi 2 meses. Regresé y se murió el amor. Desapareció. No sé a dónde se fue. O Wow. sea, no de mi parte, sino de parte de él. O sea, él simplemente me dejó de escribir. Y a mí, o sea, me dolía tanto y yo sentía así como que tenía un hueco en mi corazón con la forma de él. Y sí me costó mucho, pero yo creo que me dolió ese casi algo, porque no entendí cómo se acabó tan rápido, Mm, tan así ujú. como de que estábamos ahí que ya casi que tocando las estrellas y de repente fue como que adiós, ¿no? Eso creo que fue lo que hizo que me duela tanto. Y no fue sino hasta que pasaron, ¿qué te diré? 2 años, si es que no es más, que tuvimos la oportunidad de hablar. Y yo le dije, ¿qué pasó? O sea, que yo no entiendo qué pasó, si estábamos tan bien, si, no sé, teníamos sentimientos tan fuertes el uno por el otro. Y
y él me dio su razón y eso me ayudó como a, ok, está bien, no pasó nada, pero como tener ese cierre, porque justo lo que tú dices, los casi algo a veces arden tanto porque es como que sientes que tienes algo pendiente, algo que Ujú. tarde o temprano va a llegar a su conclusión. Entonces, cuando hablé con él y ya vi que en verdad no podía ir a ninguna parte de eso, fue como que al fin le pude dar cierre y superarlo. Pero sí me dolió por mucho tiempo y probablemente muchas de las cosas locas y lo que digo de ponerme disponible para él y así fue para él. Ujú. Sí. ¿Y qué aprendiste de esa ilusión más que del amor real? O sea, ¿qué te enganchó tanto de este alguien, casi algo, que nunca pasó con una pareja formal? O sea, es interesante pensando en él porque si yo miro hacia atrás, nunca puedo decir que lo amaba, ¿no? Ujú. A pesar de que los sentimientos eran tan fuertes y como que te digo que parecíamos chicles y éramos muy cariñosos el uno con el otro, nunca podía llegar a la conclusión de que lo amaba, sino más bien creo que era eso, como una ilusión, como las maripositas en la panza, más allá que cualquier otra cosa. Em, pero la ilusión intoxica, ¿no? Es como que te nubla un montón la mente y no sé, te pone como que en un frenesí del que es muy difícil salir y creo que también esa es la diferencia entre la ilusión y el amor. O sea, yo sabía que con él una relación no iba a tener, en alguna parte de mi mente yo sabía que no era la persona con la que iba a construir mi familia y tener hijos Ujú. y amarnos para siempre, pero tal vez quería sostener ese frenesí la mayor cantidad de tiempo que pudiera, porque se siente muy bien cuando estás ahí. Eh, pero sí, o sea, tal vez eso, que no es algo sostenible en el tiempo, porque siempre estar high. eh, y pues a la final luego descubres que eso no es el amor. Si bien el amor Claro. tampoco es esta, como es montaña rusa de la pelea y el drama y arriba y abajo y no sé qué, sí es Ujú. algo como que va cambiando y se va transformando y necesita cierto como que estabilidad y la ilusión y el frenesí, pues no, es solo sigues Ujú. yendo más y más y más y más y más. Sí, yo creo que yo también sabía que si llegábamos a ser novios, no íbamos a durar. Pero era Ujú, esa intensidad que te digo, cuando estábamos muy bien, era muy bien, y era muy divertido y muy interesante y muy inteligente. Entonces sí era como, wow, necesito eso en mi vida. Pero, ujú, pero sí, o sea, a largo plazo, como que pensando en una vida a futuro, nunca estuvo. Entonces, ujú, sí, creo que es más el quiero ahorita porque ahorita se siente bien y es divertido y ajá, o sea, y no me importa lo que pase después, pero necesito en este momento. Entonces, y tal vez por también. eso Ujú, también era como salíamos un tiempo y luego ya no, y luego volvíamos y luego ya no, y luego volvíamos, o sea, eso pasó como ujú, 3 veces en distintos años incluso, entonces sí creo que, ajá, por ahí va la cosa. sí. Pero también algo de lo que dijiste me hizo pensar que estas personas, sobre todo estos casi algo que son como los que acabamos de describir, que es algo súper fuerte que no Mm, logras entender por qué no se traduce a una relación. También creo que quienes somos en esa, no sé si llamarlo en esa relación o en ese vínculo, también es alguien diferente a quien tú eres, ¿no? No sé, yo siento que por lo menos ser alguien un poquito más aventurera, más, o sea, que lo que venga, sí, ¿sabes otra cosa loca que hice y que me acabo de acordar? Solo por hablar de esto. Para que cero quien yo sería, pero después de que ya dejamos como de estar así constantemente, como te digo, yo siempre he buscado oportunidades para estar en los mismos escenarios que él.
Y me acuerdo Ujú. que era su cumpleaños y me invitaron a su cumpleaños. Y el cumpleaños era en lo más lejos de lo lejos de Quito. Y yo estaba en una cosa del trabajo al otro extremo de Quito. Y cogí un taxi que me costó un ojo de la cara solo para bajar a verlo a él, que es otra de las cosas locas que he hecho. Pero eso, sí, o sea, era como una persona tan como lo que venga, brother, lo que venga, con tal Sí, de que él esté ahí, que sí, pues esa persona no soy yo. Entonces creo que también es como que te gusta esta versión de ti un poco distinta, un poco más loca, un poco más divertida que te vuelves cuando estás en estos, no sí, sé es cómo verdad. llamarlos. Yo también, cuando estaba con él, era como más atrevida, más extrovertida. Sí me ponía como en estos Ujú. escenarios que habitualmente no elegiría yo para mí. Pero sí Literal. había cosas que aprendí de él que dije, esto me gustaría tener en mi vida. Entonces, sí, era una prueba de cosas que tal vez uno nunca hubiera descubierto por sí solo o nunca hubieras hecho porque no eres Ujú. así. Ujú. Eso me gusta, Wow. es cierto, porque yo a él le atribuyo muchos aprendizajes sobre mí misma. Sí, yo también. Sí, así que gracias, casi algo. Dolieron full, Sí, al final resultó ser más profundo pero de lo que gracias. parecía. Ajá. Sí. O sea, tal vez su misión en la vida era justo eso, darnos una inyección de, de otra faceta de nosotras mismas que no conocemos y ya, Ujú, ujú. y se Y fueron. fue muy divertido. Sí, fue muy divertido. Pero mira, él ahora es mi amigo. Lo quiero mucho y ya sin el pendiente podemos ser amigos y desearnos lo mejor. Entonces, Mm, pues los casi algo no siempre son algo malo y no siempre son no. algo que te hacen perder la dignidad en el amor, porque yo a él, a pesar de que me dolió mucho y que hice muchas cosas que digo, ¿por qué hiciste eso por alguien que no era tu pareja? Yo a él como digo, le agradezco mucho lo que me dejó sobre mí misma y sigo pensando que es una persona lindísima y agradezco tenerla en mi vida. Entonces, sí, pues, a veces te dejan cosas buenas. Sí, sí, es cierto. ¿Qué eres distinto hoy y qué repetirías así sin vergüenza? O sea, viendo hacia atrás, ¿qué te dirías a ti mismo? O sea, sí creo que lo que les decía al principio, que muchas veces dejé de lado a mi familia y a mis amigos por estar con mi pareja es algo que no se repetiría nunca más. Ujú. Y es algo que quisiera haber sabido cuando era chiquita para valorarlo más. Inclusive desde mi noviecito del colegio, todo giraba alrededor de él. Y yo sí siento que eso hizo que yo no construya tantas amistades como del colegio. Yo amigos del Mm, colegio no tengo porque me enfoqué mucho en mi relación y era una adolescente, entonces creo que eso definitivamente haría distinto porque creo que perdí la oportunidad de como socializar por un lado y hacer más amistades y por otro lado, sí le puse en segundo puesto a mi familia y eso sí, sí me regañó mucho de haber hecho eso mm, en el pasado. Cosas que haría igual, o sea, lo que decía, decir lo que siento, en la forma en la que salga, porque soy yo, ¿no? A veces salía en un mensaje largo, a veces salía en un poema, pero a la final, por lo menos siempre fui sincera de cómo me sentía y ellos saben cómo me sentía y de eso no me arrepiento. ujú. ¿Tú? Sí, lo mismo. O sea, en verdad creo que, sobre todo con esta relación larga, siento que sí me perdí un montón de cosas que al inicio hacía y disfrutaba un montón, que después durante muchos años dejé de hacer. Entonces, a pesar de que sí me gustó como este proceso de reencontrarme amigo a mí misma, em,
siento que tal vez hubiera sido menos doloroso no perderme en ningún momento. Entonces, darme cuenta antes que si no puedes hacer las cosas que te gustan o no puedes ser quien tú eres con esa persona, pues no deberías estar ahí. Y no sé, o sea, creo que no voy a decir que me arrepiento de esas relaciones, porque en verdad creo que no, pero sí haría cosas distintas, como eso de seguir saliendo con amigos o seguir haciendo otras cosas interesantes y hacer como más yo. Y tal vez intentar incluir a esa persona en esos planes. Y si hubiera hecho eso, tal vez me hubiera dado cuenta mucho antes que no compartíamos los mismos intereses y que entonces ahí no iba a pasar, porque me pasó similar que tú, o sea, empecé y tenía más amistades y un montón de planes y cosas que al final, cuando terminé esta relación, me di cuenta que esas personas ya no estaban en mi vida por esa relación. Entonces, sí, creo que sí es algo que cambiaría. Ujú. ¿Y qué le dirías a alguien que tal vez no lo sabe porque cuando estás ahí dentro no te das cuenta, pero que está en una relación que tal vez está llena de red flags o en la que esa persona no puede ser 100% ella o él? ¿Qué le dirías para que vuelva a sí misma? Qué difícil. Ujú. Es que yo creo que hubo señales en mi vida y yo tampoco las quise escuchar. No, entonces, sí, o sea, Sí. hubo gente que me dijo muchas cosas a lo largo de los años y yo le di prioridad a esa relación. Entonces, lo que Ujú, podría decir es, yo no voy a ser la persona que te va a hacer darte cuenta de las cosas porque seguramente no las quieres ver. ujú, Lo que yo haría es siéntate a pensar qué cosas te gustan hacer, hace cuánto las has hecho, si es que las puedes hacer con esa persona y empieza como a ver si vale la pena sacrificar esas cosas por una relación. Porque yo creo que, a ujú, ver, ninguna relación es perfecta y obviamente va a haber cosas que a mí me gusta hacer que a Pablo no le gusta hacer y no por eso quiere decir que no deba de estar con él, sino esto que te digo, ¿no? Como que piensa o evalúa si es que esta persona puede estar en esos planes o no, y si no está, ¿qué pasa? Por ejemplo, el otro día ujú, estaba hablando con Pablo de estas cosas y le dije, o sea, por ejemplo, a mí me encanta pintar y a ti no te gusta, pero es algo que puedo hacer con mis amigas, entonces no es que tengas que estar tú en todo momento en estas cosas. Y, pero si hay un montón de otras cosas que compartimos y que nos gustan y que hacemos juntos, entonces como que en la balanza no pesa que no pinte un día conmigo. Entonces, ujú, sí, y es bien feo como, creo, sentarte a evaluar una relación porque, o sea, si lo estás dudando, creo que es porque ya sabes que te vas a dar cuenta que no deberías estar ahí. Entonces, si no lo quieres ujú, hacer, si es que lo dudas demasiado, entonces piensa qué tanto tiempo más va a durar esa relación, porque al final no es costeable o no es sostenible, más bien. ujú. ¿Tú qué dirías? Sí, o sea, como tú dijiste, ¿no? Probablemente no lo quiere ver porque también estuvimos ahí y no, y no fue que dijimos, ay, ese es el momento de regresar a mí, eso por lo general no pasa. No. Pero lo que yo diría es que si no se siente bien, ahí no es. Y es la única pista que necesitas, porque a veces sabemos que no se siente bien, pero nos intentamos convencer de que va a cambiar, va a mejorar, va a ser distinto. Si es que eso no ha pasado, no va a pasar. Entonces, tal vez solo es eso, ¿no? Es duro, pero eh, a veces toca sincerarse con uno mismo y decir, esto no se siente bien, e intentar salir de esa situación. Pero es súper complejo y no te puedo decir que yo he tenido la fortaleza de decir, de aquí me voy, más bien, y lo he dicho muchas veces, yo agradezco un montón que mi ex haya terminado conmigo porque él me liberó de una situación que no era buena para mí. Yo nunca lo hubiera hecho, o no sé si lo hubiera hecho porque
seguía muy convencida en la película que yo misma me había montado y demás, ¿no? Entonces, no sé, que tenga que ser más valientes que nosotras y sean capaces de salir de situaciones que tal vez no son las mejores para ustedes. Ujú. Bien. Hagamos una ronda rápida, que ya caímos muy profundo Sí, en los la recuerdos verdad también. pensamos que esto iba a ser más de reírnos y decir, Más ay, ¿por qué chistoso. hiciste esto? Y nos fuimos por la profundidad. No sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó. El guión estaba preparado para burlarnos de nuestras situaciones Literal, yo les vergonzosas. traje mi poema a un práctico desconocido. O sea, empezamos fuerte, pero luego no sé qué pasó. Luego te voy a Sí, hacer leer mi poema y te voy a decir quién era. sí. Bien, vamos con nuestra ronda rápida entonces. Ujú. Dime si te ha pasado que le mandaste un mensaje en la madrugada diciendo te extraño o algo peor. Obviamente. Sí, yo también. La madrugada tiene un efecto extraño. Nos ponemos más Sí, una valientes en la nostalgia madrugada. interesante. Además, imagínate, los poemas en la madrugada salen como pan en caliente. Mm. Dime si te ha pasado que te creaste un perfil falso para stalkear a alguien. Eso sí, no. No, No sé, lo pensaste. no, en verdad no. No. Dime si te ha pasado que le dedicaste historias de Instagram o tweets con indirectas muy directas esperando que los viera. Pero por supuesto. Es más, también bebé pins, bebé, esos estados que ponías en el Sí, BlackBerry y salía como, Nora puso esto, obviamente. sí, yo También en también. ¿cómo se llamaba el Messenger? Que llegabas del colegio Ajá. y prendías y ¡pic! Y te salía como que ni sé quién se conectó, ni sé quién se conectó. Ahí, todos, en todos los canales en los que pude. Sí, yo también. Yo era campeona para las indirectas. Ajá. Dime si te ha pasado que le escribiste a su mamá, hermana o mejor amigo para preguntar por él cuando te dejó de hablar. No. A ver, Me eh, encanta que tiene explicación. o sea, no, a la hermana, amiga, hermana, no sé qué, mamá, nunca, Hermana, nunca mamá, haría no. algo así. Pero con este casi algo que les cuento, un detalle muy importante que no dije es que era muy buen amigo de mi hermano. Entonces, sí, a mi hermano sí le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Explícamelo. Sí, eso sí hice. Entonces, tal vez ese sí. Wow. Dime si te ha pasado que creíste que gracias a ti iba a cambiar. Obvio. Sí, Sí, obvio. tontamente. Ujú. Dime si te ha pasado que te imaginaste una vida completa con alguien que ni siquiera era tu novio. Sí. Sí, sí, yo también. Dime si te ha pasado que lloraste por un casi algo más que por un novio real. Sí, Sí. pues. Dime, dime si te ha pasado que prometiste nunca más y volviste una vez más. También. Sí, Es no lo como hagan. el alcohol, que llegas al lunes y dices, nunca más vuelvo a tomar y para el viernes caes, lo mismo pasa. Sí, sí, sí. Bueno, pues, o sea, todo esto es parte de crecer, pero también creo que es parte de saber lo que quieres en una relación y lo que el amor es Ujú. para ti, ¿no? Y sobre todo de romper esas creencias que tenemos de lo que es el amor y cómo se supone que nos tenemos que comportar. Eh, y ya me iba a poner profunda otra vez, así que dale tú. Pero sí, o sea, creo que por más que leas, investigues, veas películas, lo que sea, nunca eres experto en ti mismo y en lo que buscas, a menos que lo vivas. Entonces, Ujú. sí, a veces uno se humilla, pero no pasa nada. Creo que a la mayoría nos pasa. Entonces, sí, o sea, es parte del proceso.
Así es. Y bueno, espero que hayan disfrutado nuestro episodio a pesar de que no fue tan chistoso como estaba planificado. Y es nuestra primera vez haciéndolo así en remoto, así que estamos todavía cogiéndole el ritmo. Ajá. Pero bueno, nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Dime si te ha pasado y les pasen cosas Que les bonitas. pasen cosas bonitas. Chau. Adiós.